Continuamos con nuestra serie de charlas para ADN Sur TV. En este caso nos acompaña el contador César Herrera. César es docente, investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Cátedra de Finanzas Públicas. Los trabajos de esta cátedra, dirigida también por el licenciado Alejandro Llones, son conocidos y habitualmente aportan muchos elementos para el análisis en cuanto al costo de vida en nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia. César, buenos días, gracias por estar. Bueno, buenos días a todos y bueno, un gusto estar con ustedes. Habíamos visto la última medición en el marco del relevamiento que ustedes realizan desde la cátedra, ese costo de canasta básica total de 28.200 pesos en Comodoro Rivadavia, que suele provocar mucho impacto y es un elemento que se incorpora en las discusiones salariales incluso, ¿no? Todavía no tenía en cuenta lo que está impactando ahora, que tiene que ver con las tarifas, tanto de electricidad como de gas. ¿Ya están haciendo alguna previsión o cómo podemos esperar que esto vaya impactando en el costo de la canasta en Comodoro? Bueno, nosotros no medimos indicadores de precios, o sea, la medición de cómo van a impactar las tarifas estaría dada por ese instrumento. Lo que nosotros medimos es una canasta básica alimentaria y a partir de la variación de los precios de los alimentos y de las cantidades que debe consumir un adulto como para realizar una tarea normal y rutinaria, entre 2.000 y 3.000 kilocalorías día. Entonces, a partir de ahí, estimamos la canasta básica total. Eso determina dos líneas, la línea de pobreza, los 28.000 pesos serían de la línea de pobreza, y la línea de indigencia, que es ese mismo entramado cuando uno lo completa, digamos, con, en este caso, digamos, los chicos de la materia han elegido padre adulto, madre, adolescente de 16 años y niño de 8 años. Entonces eso suma, digamos, 3,16 del básico, digamos, que sería lo que consume un adulto equivalente. A partir de ahí se determina la línea de indigencia. Una familia tipo de 4 personas, por los requerimientos calóricos de alimentación, hay una línea de indigencia que está dada por esa canasta básica alimentaria, fundamentalmente. Correcto. ¿Qué es de cuánto en plata? Sería aproximadamente unos 11.200 pesos para ese núcleo familiar, pero eso puede ir variando de acuerdo a la composición del núcleo, ¿no? Porque ese es como las estadísticas, una frazada de manta corta, como siempre digo, y esta es una familia que los chicos han determinado como representativa, que no condice con los hogares tipo 1, 2 y 3 que solía hacer el INDEC hasta que publicaba esta estadística a nivel nacional. Bien. Chequeo con respecto a otros lugares del país da muy parecido a Neuquén, y da muy parecido, digamos, a algunos que se están haciendo en Buenos Aires. En otros, el otro día leí una del Fiel, la encuesta da muchísimo menos que lo que nos da aquí en Comodoro Rivadavia. Pero ahí tiene que ver el grado de dispersión que hay entre las distintas metodologías que hacemos nosotros en función de lo que se denomina ahora, jocosamente, el apagón informativo que ha generado el INDEC a partir de no publicar datos, por lo menos durante todo este año. Pasando en limpio, entonces, hasta ahora tendríamos una línea de indigencia en Comodoro Rivadavia situada en los 11.200 pesos, es decir, la familia de 4 integrantes que no supera ese ingreso estaría por debajo de esa línea, y la línea de pobreza 28.200 pesos mensuales. ¿Está bien? Ahí en la canasta básica total sí incluimos la estimación, digamos, de lo que se consume en materia de servicios, o puede ser un alquiler, otros elementos que componen. Se llama técnicamente inversa del coeficiente de Engel, porque, digamos, Engel es un economista que habla sobre esos temas, pero en la práctica, para explicarlo fácil, es como una regla de 3 simple. De la encuesta de gastos e ingresos de hogares lo que sacamos es cuánto consume en alimentos un hogar en la Patagonia, cercano al 30%. Si el 30% es para alimentos, el 70% es para el resto. Y ese resto es la multiplicación que nosotros hacemos para estimar la canasta total. Ese resto es lo que llega a sumar los 28.200 pesos. Ahí está claro. Bien, y esto, hay pocos sectores laborales, también esta es otra parte de la investigación, que superan el ingreso mensual promedio por encima de ese valor de canasta básica total aquí en Comodoro. Claro, nosotros hemos accedido a datos
generales, y entonces tenemos los datos del sector privado. Ahora, en función de una charla que hicimos la otra vez con expectativas económicas, nos encontramos con una gente de Buenos Aires, la gente de Claves, que produce muchísima info. Entonces he podido acceder a otra, por ejemplo, a la que no tenía, que era el sector público en la cuenca del Golfo San Jorge. Entonces estamos preparando ahora, vamos a preparar una información mucho más precisa. Pero respecto de la que tenemos, o sea, serían, un convenio está sobre el promedio, tenían todas las actividades industriales. 3 convenios están por arriba. En orden serían las actividades financieras, todos los empleados bancarios y de financieras, las actividades que realizan el sector de agua, luz y cloacas, o sea, todos los gremios asociados a la SCPL, y la actividad de petróleo y gas, extracción de petróleo y gas, que son todos los petroleros y conexos. Lo que pasa en la región también es que los hogares combinan ingresos y por eso es que, digamos, no hay una mayor cantidad de hogares por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y esto se encuadra con otro indicador, que es la encuesta permanente de hogares, que dice que Comodoro Rivadavia, por lejos, es la ciudad del país donde la gente trabaja más. Que para nosotros representa un orgullo, porque por ahí cuando viene alguien y te pregunta así, a boca de jarro, ¿cómo es Comodoro Rivadavia? Una ciudad de trabajo. Entonces vos decís, bueno, está muy interesante esa autodefinición que tenemos los comodorenses nosotros mismos, pero la población económicamente activa, que son personas que están trabajando o que buscan activamente trabajo, encuentra que el 50% de esa población económica trabaja más de 40 horas por semana. Y ahí tenés una clave, digamos, un nivel de precios altos obliga a uno o más salarios en la casa, o al que gana salarios, digamos, como por ejemplo un docente, a triple turno, a doble turno, si se encuentra en una situación que no tiene pareja, digamos, tanto hombre como mujer, y tiene que mantener hijos. Entonces ahí está la complejidad de nuestra trama social, digamos, en función de apropiarnos de ese ingreso, en función de que este es muy alto, entonces deja a mucha gente afuera, nos obliga a trabajar más, y entonces el ocio pasa a ser una actividad secundaria cuando pudiéramos decir que hay que, dividido en 3, dormir, ocio y trabajo. Nosotros tenemos muy complicada la parte de trabajo, porque tenemos que trabajar mucho, y eso es generador de otro conjunto de intrincadas relaciones sociales en nuestra ciudad. César, si consideramos los incrementos de tarifa que se están dando en estas semanas, empiezan a llegar las facturas del servicio de electricidad, del servicio de gas, con aumento, en el primer caso van hasta el 70% para el consumo residencial en lo que hace a la factura de luz, en lo que hace a gas, aquí en Comodoro alrededor de un 500% o más inclusive, ni hablar en lo que tiene que ver con el comercio, que son impactos mucho más altos. Y observamos al mismo tiempo, por otro lado, lo que son las discusiones paritarias, limitadas a un techo por debajo del 30%, lo que podríamos estimar es que para el segundo semestre estas mediciones que ustedes hacen arrojarían un costo de canasta básica total mucho más alto, por lo cual la línea de pobreza se eleva y podríamos ya proyectar que va a crecer la cantidad de hogares que caen por debajo de esa línea de ingresos. Sí, clarísimamente. El tema de las tarifas impacta doblemente, como vos decías en tu pequeño relato. Impacta en función de lo diario nuestro, digamos, el agua, el gas, las cloacas, la energía eléctrica, pero también impacta, digamos, en los comercios, con lo cual se promueve una elevación de los precios de lo que estamos consumiendo. Nosotros hemos hecho otros trabajos que no son tan publicitados, pero que uno de ellos me gustaría comentar, lo que es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en nuestra ciudad. Entonces, nosotros, Argentina, digamos, da 0,42, es una sociedad tendiendo hacia una igualdad, o sea que desde el 2001-2002, que estábamos muy complicados, con pobreza cercana al 50% e indigencia cercana al 30%, fuimos mejorando hasta el 2011-2012, y entonces ese bajó el coeficiente de Gini a 0,42. Pero nosotros nos da 0,52, casi 0,53 en nuestra ciudad. ¿Qué quiere decir? Que la desigualdad de ingresos de un sector que genera, digamos, mucho salario y derrama hacia los demás, nos genera que tengamos personas que no alcanzan, digamos, ni siquiera a cubrir las necesidades alimentarias. Entonces esto, en un esquema de pobreza por dinero,
que sería la línea de indigencia, la línea de pobreza, es decir, cuánto atrapo, nos debiera ocupar más en el sentido de que cualquier necesidad que no está satisfecha, por ejemplo, no sé, el agua corriendo, digamos, de cloaca corriendo por las calles, genera, digamos, que bacterias estén ahí y nos generan problemas de salud. Entonces todos estos indicadores que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida y el coeficiente de Gini debieran ser contemplados a los efectos de tener una red de contención para muchos, en este caso comodorenses o muchos argentinos que van cayendo debajo de la línea de indigencia en el sentido que no alcanzan a completar la canasta alimentaria, pero también, digamos, tenemos otras complejidades como son este tema de la calidad de vida en el entorno donde estamos. Vuelvo un poquito para atrás. ¿Comodoro está entre las ciudades más desiguales del país? ¿Se podría poner en estos términos? Así es. O sea, nosotros medimos con respecto a Trelew y Trelew está cerca de la media nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre los que menos ganan y los que más ganan, ahí está, la pirámide está como achatada. En cambio acá, entre los que menos ganan y los que más ganan, la pirámide está como alargada y esto es el coeficiente de Gini. Y hay un análisis, o en ese trabajo se analiza también las cantidades o la proporción de población que queda en la parte más alta, que sabemos que siempre es más baja la proporción, ¿no? Pero esta medida, ¿en qué porcentaje de la población queda en la parte más alta con respecto a la que queda en la parte más baja? Eso lo mide directamente, la población está dividida por deciles, y entonces el decil más alto es el 25% aproximadamente de la población, y los otros dos que le siguen, llegamos a un 45% de la población, o sea que 3 de 10 se acaparan el ingreso salarial, casi el 50%, y 7 de 10 se contentan con el otro 50%. Absolutamente desigual. Y en el segundo semestre, ¿hay indicadores que hagan pensar que se va a desacelerar por lo menos la inflación, que es lo que termina aumentando estas desigualdades y arrojando más gente por debajo de la línea de pobreza? Yo creo que de continuar esta trazabilidad, el análisis de todas las salidas de los procesos inflacionarios, el 2014 tenemos una devaluación y una puesta a precios, digamos, de esa devaluación. Miramos para atrás el 2001-2002, miramos para atrás el 98-99, el 86, el 75. Entonces, cada vez que sucede esto, hay como una fuerte entrada a los precios y después eso se cae y disminuye. O sea que nosotros podemos prever que va a haber una disminución en los precios y la inflación para el semestre que viene. ¿Qué queda de toda la herencia recibida? Anoche lo desarrollaba en una materia, decía, algo que no se ve. Para nosotros el dinero es muy importante porque estamos corriendo tras él, digamos, corremos tras el dinero en función de trabajar más para lograr alcanzar esa canasta que sigue aumentando. Pero sin embargo no se tiene mucha conciencia porque no se ve, digamos, no es tangible de las variables económicas monetarias. Y en la parte nosotros hemos arreglado con los holdouts en 10.000 millones de dólares, pero tenemos una base monetaria que alcanzará los 40.000 millones de dólares y le debemos a los bancos cerca de 30.000 millones de dólares de deuda de corto plazo. Es como que yo me estoy financiando con el usurero, si estuviéramos en mi casa, gasté todo lo que tengo y estoy financiándome de corto plazo complejamente. Que esto es lo que está pasando en todas las provincias patagónicas, Chubut 362 millones, Río Negro 700 millones, y le está pasando al país. ¿Eso sabes cuánto es? 30.000 millones de dólares que tenemos de deuda de corto plazo con el sistema financiero. Entonces, ahí tenemos un tema que no ha sido resuelto y se llama LEVAC, que para el común le suena, digamos, así como es algo muy técnico, pero en definitiva, digamos, ese es el gran tema que tenemos a resolver. Y es lo que acota cualquier posibilidad de crecimiento, por otro lado. Y acota cualquier posibilidad de crecimiento, pero también lo que hace es que si ese dinero se vuelca, el tipo de cambio va a subir nuevamente y nos vamos a encontrar ante otro aceleramiento de los precios. Entonces, seguir con mucha precaución el tema a los efectos de ver cómo se sale, que a mi juicio la única manera es como está haciendo Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, que es cambiar el endeudamiento de corto plazo por uno de largo plazo, pero el tema es que son 30.000 millones de dólares y no los 10.000 que le debíamos a los holdouts. Y todo esto está dado ¿para qué? Para recién empezar a recibir las inversiones, se supone, el año que viene. Entonces, estamos ante una coyuntura que lo que dice la teoría económica es que la inflación va a bajar, pero alerta con las variables monetarias, fundamentalmente con el estado del balance del Banco Central.
va para largo, podemos decir, y por ahora hemos tenido un termómetro bastante preciso de la realidad económica tanto local como nacional. César, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables.